Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Pues ya cruzando el umbral del mes de marzo, que siempre es tan intenso en nuestra diócesis, ayer celebrábamos la segunda Javierada, siempre apoteósica, siempre rebosante, de tantas familias y de tantas diócesis hermanas que nos visitaron. Y culminábamos también esta semana, el pasado día 12, la novena de la Gracia. Las Javieradas dejan una gran estela en nuestra iglesia, en nuestras parroquias y sobre todo en la vivencia de nuestra Cuaresma. Segundo domingo, hoy que celebramos, y como todos los años la Iglesia nos presenta el pasaje de la Transfiguración. No solo es batalla y tentación, como nos marcaba el Evangelio del primer domingo, la vida y la Cuaresma también es la presentación y el pregustar hacia dónde vamos. Y esto es lo que quiere también manifestar el relato de la Transfiguración. Una anticipación de la Pascua. El Jesús glorioso, el Jesús divino, es el que de alguna manera experimentan Pedro, Santiago y Juan en el Tabor. Se adelanta la Pascua, están subiendo a Jerusalén, se desencadenarán los terribles sucesos del prendimiento del Señor y de su muerte, pasión y muerte. Pero no terminará su vida ahí. Su palabra quedará triunfante en la mañana de Pascua. Diréis a mis hermanos, le dirá María Magdalena, que vayan a Galilea, allí me verán. Pues al comienzo de la Cuaresma queremos experimentar al Señor resucitado, al Señor que es Dios con nosotros, que es divino y humano. La transfiguración de Jesús nos ayuda a tomar conciencia de su gloria en nosotros. Y con esa perspectiva seguimos caminando en este tiempo cuaresmal. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de un tema importante y esencial. Se abre ya la campaña de la declaración de la renta y es el momento también de hablar de un tema, como digo, fundamental en la vida de la Iglesia, que es el tema económico. Estamos en el mundo, estamos en la realidad humana y tenemos que hablar de dinero y de economía también en nuestra Iglesia. Y hoy nos acompaña el nuevo ecónomo diocesano, nombrado en este nuevo curso, don Jorge Irurzun, y con él vamos a hablar de economía en nuestra diócesis. Jorge Irurzun, buenos días. Jorge. Alfredo, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, recién asumido el cargo de ecónomo diocesano, que bueno, pues es una gran envergadura y una gran responsabilidad. Así te invitaría sencillamente a presentarte y a que te conozcamos quién es el nuevo ecónomo diocesano. Bueno, pues el nuevo ecónomo, vamos, no le pilla de sorpresa el tema. Llevo 25 años trabajando para la diócesis de Pamplona. Empecé pues picando contabilidad, como quien dice las cosas. Luego pasé al departamento de patrimonio inmueble, un poco lo que es la gestión, pues compras, ventas, alquileres. Fui nombrado también secretario del Consejo Diocesano de Asuntos Económicos hace ya bastante tiempo, ahora ya por el año 2007, 2008 creo que fue, creo recordar. Y ahora pues me toca asumir el cargo de ecónomo diocesano y pues eso, con muchas ganas y con mucha ilusión. Muchos se pueden preguntar, bueno, ¿cuál es el papel, la función, qué papel desempeñas como ecónomo diocesano? Bueno, el ecónomo diocesano pues viene a ser el administrador, el gerente, el CEO que le dicen ahora. Bueno, es el que se tiene que encargar de ejecutar los acuerdos que se toman en el Consejo Diocesano de Asuntos Económicos y el que gestiona pues todo lo que es la economía de la diócesis, conforme a lo que manda el señor arzobispo, por supuesto. Entrando ya un poco en materia, bueno, la Iglesia está en el mundo y hay economía, ¿no? El dinero de las cuentas, el dinero de la diócesis, así a grandes rasgos, ya entraremos un poco más. ¿De dónde sale el dinero? ¿A dónde se lleva el dinero? Cuéntanos un poco. Sí, no, pues mira, fundamentalmente, Alfredo, te comento, con los datos que tengo yo de últimos, que son del año 2023, el ejercicio 24 lo estamos cerrando ahora, no te puedo contar, pero no creo que haya mucha diferencia. En el año 23, el 71% de los ingresos, el 71% son aportaciones directas de los fieles. Bien a través de colectas, donaciones, el cestillo de los domingos, como quien dice, y de ese 71%, eso se supone el 46%. Y el 25%, es decir, 1 de cada 4 euros que ingresamos, viene de la declaración de la renta, de la famosa X. Luego, aparte de otra serie de ingresos, por lo que son rendimientos del patrimonio inmueble, alquileres que existen, intereses de cuentas bancarias, de inversiones y otra serie de ingresos. Pero la mayor parte, lo fundamental, prácticamente 3 de cada 4 euros que se ingresan provienen de la aportación de los fieles. Eso en cuanto a lo que es el apartado de ingresos. ¿Y a dónde deriva el dinero? ¿A dónde gasta? Pues ahí estamos, porque necesidades hay muchas, obviamente. Lo principal, la labor pastoral y asistencial.
hay que tener en cuenta, bueno, pues que en Navarra pues, tenemos colegios concertados, tenemos residencias, tenemos sobre todo los sacerdotes, que también con su labor, vamos, de 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que pagar también, obviamente, a los sacerdotes en una retribución que tú bien sabes, son 1.275 euros brutos, a lo cual, claro, si le quitas las cotizaciones a la Seguridad Social, que también los sacerdotes cotizan a la Seguridad Social, y las retenciones correspondientes a la declaración de la renta, que a los sacerdotes también se les retiene, pues les quedan un sueldo pues, de 1.000 euros. Y luego, aparte, también hay que complementar las pensiones de los sacerdotes jubilados que después de toda una vida de dedicación, pues obviamente tienen una pensión pequeñita y bueno, también se ayuda a complementar esa pensión. Luego, aparte, otro capítulo importante son las obras que tenemos que hacer pues, para conservación de todo el patrimonio de la Iglesia. Es un patrimonio ingente, hay que dedicarle una cantidad importante de dinero y bueno, pues para que tengas como ejemplo, fíjate, este año 2025, que es cuando me he metido ya más a fondo en este tema, en lo que llevamos de año son 2 meses y medio, 3, pues ya hemos tenido que acometer obras, pues te cuento, por ejemplo, en Arizala, en Arre, en Auza, en Cildoz, en Estenoz, en Gaztelu, en Luquín, en Urbiola, en Viana, en Villanueva de Arce, en Zabalceta, o sea, hay para dar y tomar. Y tenemos que seguir. Obviamente, el patrimonio tenemos el deber de conservarlo, por supuesto. Y tenemos mucho, además. Tenemos muchísimo y claro, pues hay que conservarlo. Es así. Y eso pues hay que dedicar una partida bastante importante del presupuesto diocesano también. Pero sobre todo, ya digo, es la labor asistencial, la labor educativa y la labor que las parroquias, todos los párrocos y todos los sacerdotes realizan en las parroquias. La gente a veces pregunta, y ha salido a veces en el debate público sobre los impuestos, si la Iglesia paga impuestos. Pues aquí sí, efectivamente, bueno, podríamos desmontar ciertos rumores o ciertos bulos, porque, a ver, ¿la Iglesia paga impuestos? Por supuesto que paga impuestos. Te pongo ejemplos, el famoso IBI, tanto que se dice el IBI, la Iglesia no paga IBI, no es cierto. La Iglesia no paga IBI de los locales destinados a culto, de las iglesias, de las oficinas parroquiales y las residencias de los sacerdotes, pero sí paga IBI de todo lo demás, es decir, fincas rústicas, suelos urbanos, inmuebles que se encuentran arrendados, locales que se encuentran arrendados, de todo eso sí se paga IBI. Podemos hablar también del el impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras. La Iglesia paga por una obra que se haga en una iglesia, que se haga en una casa parroquial, en cualquier sitio, la Iglesia paga ese IBI, ese ICIO. Luego podemos hablar también del IVA. El IVA, por supuesto, lo que son actividades económicas, que por tanto hay que declarar IVA, se declara también. En lo que no se está sujeto a IVA, la Iglesia es consumidor final, es decir, encima supone un sobrecoste, como a cualquier particular. Vas a hacer una obra, te cuesta 10.000 euros, 20.000 euros, ese 21% de IVA la Iglesia lo tiene que asumir como coste. O sea, de alguna manera sigue pagando impuestos. Y también impuesto de sociedades. La Iglesia declara impuestos de sociedades. Bien que está todo regulado a través de la ley foral 1096, perdón, esto era hasta el año pasado, luego ya cambió el decreto foral legislativo 2/2023, pero la Iglesia rinde sus cuentas y lo presenta a través del impuesto de sociedades perfectamente. Todo esto, también ya por añadir, en la página web de iglesianavarra.org tenemos nuestro portal de transparencia. En el portal de transparencia se cuelgan todas estas cosas. Las cuentas se pueden consultar de los últimos años, con gráficos, con explicaciones, convenios que se han firmado también con distintas entidades públicas. Por ejemplo, me viene a la cabeza los últimos firmados con el Gobierno de Navarra para lo que es la restauración de las iglesias, la de Iglesia Parroquial de Viana, la Iglesia del Santo Sepulcro de Estella, próximamente San Salvador de Sangüesa, la Madalena de Tudela. Estos son convenios que se firman con el Gobierno de Navarra, porque vamos al 50%, y todo esto está colgado en la página web. O sea, está a disposición de cualquiera, puede entrar, puede descargar, puede consultar y formular preguntas. Si alguno quiere formular preguntas a través de la página web, se contestan sin ningún tipo de problema. Eso es. Muy interesante y mucha transparencia, desde luego. Eso es. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia a este domingo, segundo de Cuaresma. Unos 8 días después de estas palabras, tomó consigo a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a un monte a orar.
Y mientras oraba, cambió el aspecto de su rostro y sus vestidos se volvieron de una blancura resplandeciente. Y he aquí que dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecidos en forma gloriosa, hablaban de su partida, que había de llevar él a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño. Al despertar, vieron su gloria y a los dos varones que estaban en pie con él. Y como estos se alejaron de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, bueno es que nos quedemos aquí. Hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. Mientras decía esto, se formó una nube que los cubrió con su sombra. Al entrar ellos en la nube se asustaron, y una voz que procedía de la nube dijo: Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Mientras sonaba la voz, Jesús se encontraba solo. Ellos callaron y a nadie contaron por entonces nada de lo que habían visto. Estamos en este segundo domingo de Cuaresma, habiendo cerrado las Javieradas, con el buen sabor de boca que dejan y siguiendo avanzando en el tiempo cuaresmal. Y hoy hablando de economía en la Iglesia. Se abre la campaña de declaración de la renta y es importante tomar conciencia de la economía en la diócesis y de dónde sale el dinero y a dónde se destina y cómo se gestiona. Y está con nosotros el nuevo ecónomo diocesano Jorge Irurzun. Bueno, Jorge, la declaración de la renta es un momento importante y también de aportación a la Iglesia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se aporta a la Iglesia en la declaración, la famosa X y toda esta realidad. Sí, efectivamente. Pues mira, Alfredo, como te he comentado antes, recordar simplemente eso, que el 25% de los ingresos que recibimos vienen a través de la X, de la declaración de la renta. De ahí la importancia fundamental, vamos, para la economía de la diócesis. Entonces, en este sentido, comentar simplemente, vamos, que lo que se aporta a la diócesis a través de la declaración de la renta es el 0,7% de la base imponible cada uno, pero aquí quiero hacer una serie de matizaciones, simplemente para que la gente sepa y luego cada cual que tome la decisión que estime oportuna, por supuesto. A diferencia de otras comunidades limítrofes, digamos, por ejemplo, las haciendas forales vascas, hay que tener en cuenta que si marcamos las dos casillas, X para la Iglesia Católica y X fines sociales, en Navarra la aportación del 0,7 se divide por la mitad. Es decir, el 0,35 iría para la Iglesia Católica y el 0,35 para fines sociales. Esto en otras comunidades, y sobre todo por las haciendas forales vascas por comparación, es al revés, es el doble. Ahí si marcas las dos casillas, es el 0,7 para la Iglesia y el 0,7 para fines sociales. En nuestro caso no es así, es la mitad. Y bueno, si se deja en blanco, obviamente será el Gobierno de Navarra quien decida qué es lo que se hace con esa cantidad de dinero, que no se pierde, sino que sería el Gobierno quien decide dónde va, sin más. Por eso la importancia, sobre todo, personas que hacen por primera vez la declaración de la renta, personas que vienen de otras comunidades o que vienen del extranjero y es primera vez que tributan en Navarra. Es fundamental que echen un vistazo a su declaración. Hay que tener en cuenta que ciertamente cada vez son más las declaraciones de la renta automatizadas que recibe la gente, van automáticas. Y mucha gente igual se les preocupa de marcar, sin más, a ver qué es lo que pasa con la X. Pues no, comprueben por favor todo el mundo a ver dónde se está marcada la X, si no está marcada la X, ya digo, sobre todo quienes son por primera vez quienes hacen la declaración de la renta. No cuesta nada, es simplemente llamar a su gestor o llamar a Hacienda o entran ellos con su certificado digital, con su PIN y pueden modificarlo. No cuesta absolutamente nada, pero sería interesante que tuviésemos un poquito de cuidado. Sobre todo, claro, teniendo en cuenta también que, por retrotraerme al año pasado, al 2024, recordarás, el Día de la Iglesia Diocesana no se celebró en Navarra, por motivo pues, del tema de la Dana de Valencia. Obviamente, con muy buen criterio, don Florencio pues, anuló esa colecta. Pero bueno, yo desde mi punto de vista, claro, tengo que decir, porque ha supuesto una pequeña merma, desde luego, en lo que es la economía de la diócesis. Entonces, animo a la gente a que ahora en la declaración de la renta, pues que compruebe los datos, que marque la X y nos hará un gran favor. Datos. Me llegó esto el otro día precisamente para información general. La última declaración de la renta presentada en Navarra son 149.001 las declaraciones que marcaron la X a favor de la Iglesia. Eso supone el 28,59% de las declaraciones.
simplemente a título orientativo para que se sepa. Si este año podemos superarlo, pues ojalá sea así y nos hará un gran favor a todos, desde luego. 28% de todos los... Exactamente, han hecho la declaración. exactamente. Eso Bueno, es. pues animar, estamos en una campaña, ¿verdad? Animar para todo lo que supone los gastos y lo que has dicho ya de la vida de la Sí, Iglesia, ¿no? eso es. Hay también una manera de colaborar fácil, que es el dono a mi iglesia. Sí. Cuéntanos. Eso es. Bueno, pues se trata de una plataforma, página web, www.donoamiglesia.com, en la cual de una forma muy fácil, muy intuitiva, se pueden hacer donativos vía online a cualquiera de las parroquias, instituciones, seminarios, diócesis de toda España. Es una plataforma a nivel de toda España. Simplemente es entrar, seleccionar a la provincia que quieres acceder, la localidad, la parroquia o el seminario o la diócesis, marcar la cantidad mediante transferencia bancaria, recibo, tarjeta. Se puede hacer un donativo que inmediatamente lo reciben las diócesis y lo abonan en las cuentas de cada una de las parroquias. Pero desde parroquias grandes hasta la parroquia más pequeñita, más perdida, tiene su cuenta y tiene su posibilidad de recibir ese tipo de donaciones. Sobre todo para la gente joven, vamos, que está más habituada a las nuevas tecnologías. Fácil, sí. Sencillísimo, sencillísimo. Si cualquier persona un poco que quiera comprobar, pues bueno, llega a sus padres, a sus hijos, a sus tíos, a sus sobrinos, tranquilamente entren con el ordenador, www.donoamiglesia.com, y verán que es una página sencillísima de utilizar, muy fácil y muy segura. Eso es. Muy bien. Y es importante, entras y ves tu parroquia, que está perfectamente puesto, yo una vez entrado, y lo que dones, ahí llega a tu parroquia para sostenerla, porque del aire, ¿verdad?, no se sostiene, ¿verdad? Sí, ya hemos comentado antes la cantidad también de recursos, de necesidades que tienen las parroquias, y no hablo ya solo de obras, sino de otra serie de circunstancias. Vemos que la parroquia pues necesita. La parroquia tiene que pagar sus facturas de luz, tiene que pagar las basuras, tiene que pagar el gasóleo, y todo eso, pues obviamente hace falta ingresos. Claro. Eso es. Muy bien, pues vamos a ver este segundo vídeo de este domingo segundo de Cuaresma. Estamos ya en la recta final de nuestro programa, en este segundo domingo de Cuaresma, atravesando el umbral de marzo. Vamos avanzando en la Cuaresma, hemos hablado todo el programa de la economía con el nuevo economo Jorge Irurzun. Jorge, un aspecto que mucha gente, unos saben, sobre todo los que están cerca de la economía de las parroquias y en los consejos económicos, y otra gente no sabe, que también hay un sistema económico en la diócesis de ayuda mutua interna, por el cual pues hay que pagar las parroquias a la curia diocesana para que la curia reparta, sobre todo en bien de parroquias, ¿no? La caja de compensación. Sí.
Cuéntanos un poco este sistema. Efectivamente. Bueno, la caja de compensación lo que viene a ser es vamos a decir, un sistema de solidaridad interparroquial. Es decir, cada parroquia está establecido que en función de sus ingresos, aplicando una serie de tablas que tenemos en la curia, una parte de esos ingresos lo destinan a esa caja común para que luego sea repartida y redistribuida entre otras parroquias, las parroquias que necesiten ayuda económica. Ahí la diócesis, el arzobispado, hace un poco como pues, de caja común que recibe esos ingresos de las distintas parroquias y luego, conforme se necesita en otras parroquias pequeñas, sobre todo hay parroquias que obviamente aportan y no reciben. ¿Por qué? Pues porque no tienen necesidad. Son parroquias perfectamente sostenibles, perfectamente autofinanciadas, que no tienen ninguna necesidad. Pero en cambio en las parroquias pequeñitas es donde hay más problema, esas sí que tienen que ser beneficiadas por ese sistema de solidaridad parroquial. Las parroquias aportan ese dinero y el arzobispado lo distribuye entre las parroquias que necesitan dinero. Más que todo porque si no es imposible la supervivencia de las pequeñas parroquias, imagínate, en núcleos rurales, aislados, pues que no tienen ingresos, pues se nutren principalmente de esos ingresos, de las aportaciones también que se les da desde el arzobispado, pero de unos fondos que no son del arzobispado, sino que son de todas las parroquias de Navarra. Eso tiene que quedar también clarito. Son las parroquias las que aportan ese dinero que luego se redistribuye en las parroquias que lo necesitan. Claro, eso es también visibiliza mucho la comunión de la Iglesia. Somos un solo cuerpo y nos tenemos que autoabastecer. Eso es. Si quieres decir una palabra para animar a colaborar en la declaración de la renta, te dejo la cámara y animas como el cómodo diocesano. Sí, no, simplemente pues eso, animar a la gente que compruebe sus declaraciones de la renta, que marquen la X a favor de la Iglesia Católica, que todo eso al final va a redundar en el beneficio de toda la sociedad navarra. Cada uno que lo vea como le parezca, ya no solo por tema religioso, sino si quiere por tema cultural, por tema espiritual, por lo que sea. Pero es importante, es una fuente de recursos importante para la Iglesia Católica, para la Iglesia de Navarra, y a ver si superamos las cifras del año pasado. Sería muy importante, muy interesante. Muy bien, pues Jorge, bueno, te deseo la mejor de las venturas en tu trabajo. Gracias. Y que dé mucho fruto para bien de la Iglesia y que el Señor te premie también. Estás trabajando para su Iglesia como todos, así que ánimo y adelante. Efectivamente. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias. Pues nada más, aquí terminamos. El próximo día 19 es la fiesta de San José. El arzobispo don Florencio ha dispensado del precepto de obligación de ir a misa, es día lectivo. Por supuesto que el que puede ir a misa, hay que ir a misa. Es el día de San José, pero el que tiene trabajo, pues el precepto está dispensado. Lo entendemos todos, el sentido común. Pero que celebremos con gozo el Día del Padre, el Día de San José, con mucha alegría. Y con la oración, por supuesto, por el Papa Francisco, por su salud y por su recuperación. Acabamos de celebrar 12 años de pontificado. El 19, el día de San José, fue la misa de inauguración de pontificado. Seguimos encomendándolo al Señor para que le restablezca la salud, para que vuelva a ser, en el pleno ejercicio de su ministerio, padre y pastor de toda la comunidad cristiana del mundo. Rezamos por él. Pues nada más, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.